Ok, ahí estamos, ¿verdad? Todos están viendo la pantalla ahorita. Sí, señor, sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, vean, muchachos, un El, gusto, sí, y por ratos el audio, no, no es pero tan bueno. Ok, ok. Bueno, vamos a, a ver hoy sobre tema de seguridad en alturas y bueno, mi nombre es Johan Cavallini Mora, soy de Costa Rica, soy paramédico de profesión y técnico en seguridad y salud ocupacional. Y a nivel de alturas, hay alguien que tiene el micrófono abierto ahí que está suene. José Antonio, creo que es eso. Y a nivel de alturas, bueno, he tenido la oportunidad más o menos desde el 2017 de meterme al mundo de las alturas. Empecé una empresa en Costa Rica que se encarga bueno, de las telecomunicaciones y de la parte eléctrica y yo estaba en el sector de telecomunicaciones como supervisor, como encargado de seguridad y salud ocupacional de los técnicos que trabajaban en posterías y trabajaban en torres. Y a través de eso, bueno, tuve la oportunidad de también empezar a capacitarme y empecé a hacer certificación de IRATA, no sé si la conocen todos, pero es la certificación que tiene más prestigio en acceso por cuerdas y soy nivel 3. El año pasado logré llegar al nivel máximo de, de capacitación en cuerdas. Y también, bueno, tengo el curso de GWO que es para trabajar en los eólicos y así, y mucha experiencia, ¿verdad? En el tema en alturas, más que todo en el área de telecomunicaciones y de energía. Bueno, la idea es que hoy vamos a compartir varios temas. Igual forma, yo sé que aquí hay profesionales en, en el tema que también nos pueden enriquecer mucho. Y la idea es como hablar sobre temas críticos en trabajos en altura, ¿verdad? Los temas más puntuales, importantes que deberíamos prestarle más atención. Hablo por mi país porque no conozco la realidad panameña, pero yo sé que, digamos, bueno, en Costa Rica muchas veces muchos profesionales de la seguridad están felices porque la gente tenga un arnés, nada más. O sea, la felicidad o su trabajo, su objetivo se basa en que ya tiene un arnés, ya se solucionó el problema que teníamos. Y realmente esto tiene más ciencia que otra cosa que ponerle un equipo a una persona. Eh, entonces, abro la pregunta para todos, el que quiera opinar, ¿por qué se caen los trabajadores? O sea, en su opinión, ¿por qué se caen los trabajadores? Hay tal vez unas 3 personas que quieran opinar de por qué se cae la gente. No sé, no todos. Buenas noches, mi nombre es Héctor Palacio. Eso, Héctor. Pienso que en algunas ocasiones por desconocimiento, Ok, otros temas a veces por premura en las actividades. excelente. Desconocimiento y también porque quieren hacer las cosas rápido, ¿verdad? Excelente. Vamos a ver, ¿alguna dama que nos quiera dar su opinión? Exceso de confianza. Ok, Génesis dice que exceso de confianza, excelente. ¿Alguien más ahí que tenga alguna idea? falta de conocimientos, falta de capacitación. Ok, Evi dice que falta de conocimiento y falta de capacitación. Ok, obviamente, bueno, las que ustedes dicen sí tienen toda la razón. O sea, hay falta de capacitación muchas veces, hay exceso de confianza. Hay trabajadores que usted le dice, vea, usted a mí no me va a enseñar nada. O sea, yo llevo 20 años, soy liniero hace 20 años. Bueno, y felicidades porque la suerte ha estado al lado suyo, ¿verdad? El 50% a favor, pero algún día se le puede acabar la cuerda, ¿verdad? Pero más que por qué se caen los trabajadores es fácil. Existe algo que se llama gravedad y la gravedad es una ley. Y todos nosotros tenemos que entender que esa ley aplica para todas las masas y cuerpos que están
la Tierra. O sea, no, ninguna masa, ningún cuerpo se va a salir de la realidad, de la atracción de la Tierra. La gravedad hace que nosotros estemos pegados en el piso y para eso somos seres terrestres y cuando hacemos trabajos, cuando hacemos actividades deportivas, cuando hacemos eh, múltiples cosas, podríamos llegar a sufrir de la aceleración que hace la gravedad hacia el suelo, ¿verdad? Esa es la respuesta más acorde por qué la gente se cae, o por qué caemos al piso, o por qué los trabajadores se caen. ¿Por qué? Porque hay una ley, y la ley no hay nadie que la pueda obviar. O sea, todo mundo, toda persona, desde un niño de un mes de nacido hasta un adulto mayor de 120 años, si quiere, esa ley le aplica y lo va a traer a la tierra, y por eso se cae la gente. Entonces, partiendo de este punto, ¿verdad? De que no podemos controlar la gravedad, o sea, no podemos ponernos en gravedad cero y decir, no, no, vamos a flotar, porque muchas veces la gente tiene en su cabeza la idea de que porque usted tiene un arnés, ya usted flota. Y el trabajador, usted pasa a hacer una inspección en un lugar de trabajo y tal cosa, y le dice, no, no, yo tengo arnés, vea, es que yo tengo un arnés. O los mismos profesionales del área, no, no, él ya tiene un arnés. Y uno, bueno, y sí tiene un arnés, pero el arnés no lo va a hacer flotar. El arnés, no sé si trae algún ungüento ahí para tal vez para el golpe ahí, como el cofal, no sé si lo conocen, pero de caso contrario, ahí lo va a traer a la tierra. Ahora, cada uno de nosotros, en teoría, digamos, hacemos una planificación, hacemos una evaluación. Entonces, ¿dónde se hace la evaluación del riesgo de trabajo? O sea, ¿dónde se hace? ¿Dónde lo tendríamos que ir a hacer? ¿En la oficina o en el campo? ¿Dónde son las evaluaciones? En el Porque, mismo campo. porque hay, exactamente, es el mismo campo, porque hay gente que se queda en evaluaciones solamente de oficina y de ahí no pasa. Y firman permisos de trabajo en la oficina y no van a dar a ver cómo está las condiciones de trabajo, si la gente realmente está capacitada, si la gente se hacen los preusos de los equipos, si los equipos están cumpliendo o no están cumpliendo con lo esperado, ¿verdad? Acerca de eso. Y aquí, bueno, lo más importante es planificar, se debe hacer en sitio, debemos estar asesorados e involucrando a la gente que hace el trabajo, porque nosotros somos profesionales en seguridad, pero no somos profesionales en hacer una, un trabajo específicamente. Yo no soy profesional en hacer trabajos de electricidad, ni electromecánica, ni aire acondicionado. No conozco a ciencia cierta todas las necesidades del área. Tal vez si usted ya se ha desarrollado en una industria, que usted dice, bueno, no, mi industria son las telecomunicaciones. Bueno, y yo puedo hablarle mucho del tema de la industria de las telecomunicaciones y yo sé cómo se mueve y qué hacen y qué no hacen, pero al final de todo eso, por qué uno se da cuenta o por qué uno sabe? ¿Ya? Porque está en sitio, porque está con la gente, porque pregunta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como profesionales? Involucrarnos con la gente. Tenemos que involucrarnos con la gente que hace el trabajo. Tenemos que preguntarles cómo, tenemos que ponernos tú a tú con ellos. Yo, en mi experiencia, yo ponía una escalera a la par de los técnicos y subía con ellos a ver qué era lo que hacían, qué es lo que hacían. Bueno, y que el empalme de fibra óptica, que esto, que lo otro, y ya uno va aprendiendo y puede ver realmente la necesidad que tiene el técnico o la necesidad que tiene el colaborador en su área. Y también se da cuenta que, ya, por ejemplo, a mí una vez me pasó que todos los técnicos se me quejaban que el bloqueador solar, no, que el bloqueador solar les enchila, que les enchila los ojos y que no sé qué, ¿verdad? Que le arde los ojos. No sé si si la palabra enchila la usan ustedes en Panamá. Ahí me disculpan cualquier cosa. Sí, Eh, sí. entonces, ya y yo un día me pongo el bloqueador, salgo afuera al campo con ellos, y hijo de mi alma, ¿verdad? Me empieza también a arder los ojos con el tema con el tema del bloqueador solar. Entonces, ya la única forma de darnos cuenta muchas veces de la realidad de lo que realmente está pasando es así,
O sea, viviéndolo nosotros para igual con el tema de los zapatos de seguridad, con el arnés, cuál es el arnés más cómodo para la gente, cuál no, y así por el estilo. Ok. Entonces, tenemos que hacer una evaluación del riesgo de los trabajos en altura. Ok, vamos a hacerla. Entonces, dentro de un modelo de evaluación de trabajos en altura, tenemos que hacer dos cosas. Primero, una comprobación de las condiciones laborales, o sea, cuáles son las condiciones que hay en el medio y una comprobación de los medios de protección. ¿Existen medios de protección? ¿No hay medios de protección? Y aquí vamos a ir viendo ciertos puntos, digamos, importantes para la evaluación del riesgo de trabajo en altura. Entonces, el primer punto, dentro de la comprobación de condiciones laborales, tenemos que preguntarnos, ok, si es un trabajo externo, ¿verdad? O que involucra el clima, o sea, ¿qué condiciones climáticas tenemos? Un día soleado, un día con lluvia, o un día muy frío, o muchos vientos, y eso es sumamente importante. Los trabajos en altura que son en la parte exterior se pueden hacer con lluvia. ¿Qué política manejan ustedes? ¿Con lluvia, sin lluvia? Panamá tenemos una normativa, el decreto 2, Ok, que dice algo sobre las actividades climáticas, fuertes lluvias, fuertes vientos y fuerte o actividades eléctricas. No es permitido la actividad en altura, el trabajo en altura. ok. Y el término fuerte queda, digamos, así abierto como fuerte o hay un parámetro? Queda abierto al menos que tenga detector de tormenta. Ok. Bueno, eh, no deberíamos trabajar con lluvia, ¿verdad? Eh, las superficies se hacen más inestables. Ya no es lo mismo caminar sobre un andamio que su superficie es de metal. Va a ser más resbalosa, va a ser más riesgosa. También hay procesos de la construcción, hay procesos de la industria que no se pueden hacer con lluvia y tampoco no podríamos trabajar con vientos mayores a 40 kilómetros por hora o el equivalente a 11 12 metros por segundo el viento. Por ejemplo, digamos, yo trabajé en un proyecto eólico y a nosotros no nos dejaban trabajar si el viento estaba a más de 13 metros por segundo o 11 metros por segundo y tampoco por condiciones de lluvia, también por el mismo proceso que se hacía, el mismo trabajo. Y las tormentas eléctricas no podían estar a 30 kilómetros cerca del lugar de trabajo porque ya teníamos que bajar, ¿verdad? Más que es un área y muy abierta, ¿verdad? Donde están los aerogeneradores. Eh, Eso con las condiciones climáticas. Luego tenemos que ver los riesgos existentes. No solamente existe el riesgo de caída a distinto nivel, sino que también dentro de la misma tarea que se tiene que hacer hay otros riesgos. Hay riesgos químicos, hay trabajos en calientes, hay radiaciones, hay animales también, por ejemplo, ha pasado a nosotros aquí en Costa Rica, nos pasó que una torre que se tenía que hacer un trabajo de telecomunicaciones, había un puma encima de la torre. Cuando llegaron los técnicos a hacer el trabajo, y el puma estaba ahí arriba en una de las plataformas durmiendo tranquilo. Y igual forma ha pasado en la postería y en las torres que hay abejas, que hay algún tipo de insecto, ¿verdad? El cual podría molestar al trabajador. Hay riesgo eléctrico, hay riesgo de atrapamiento. Y ahí la lista usted puede hacer, bueno, nosotros somos expertos haciendo listas de riesgo, ¿verdad? Usted lo va a encontrar siempre el riesgo. Entonces, una tarea que por sí sola es crítica, no es una tarea que realmente no es solamente subirse una escalera, no solamente es estar encima de un elevador hidráulico, sino lleva un riesgo ya existente que también
lo va a complementar y lo va a hacer más complejo el trabajo. Dentro de las condiciones laborales también vamos a valorar las estructuras de trabajo. Entonces, ¿qué estructuras? ¿En qué techo nos estamos parando? O sea, ¿en qué techo vamos a trabajar? ¿En qué poste vamos a trabajar? ¿En qué antena? ¿En qué andamio? ¿Sobre qué edificio estamos ahí? ¿En qué superficie estamos? Tenemos que valorar eso muchas veces. A hoy en día, con las tecnologías, por ejemplo, el dron, volar un dron, usted llega, vuela un dron y usted se da cuenta de las condiciones que tiene una estructura arriba sin necesidad de, de subir a investigar, de subir a ver. Simplemente toma fotografías con el dron, un video y lo está viendo en vivo. Usted se da cuenta realmente cuál sería la condición de la estructura. Obviamente tiene sus limitaciones, ¿verdad? O sea, los videos, las fotografías, de no lo son todos. Usted no puede, ya, usted puede ver una cosa que tal vez por fuera se ve muy bonito, pero por dentro puede estar, ¿verdad? Totalmente podrido los clavadores del techo o X, ¿verdad? Y dentro de la comprobación de las condiciones laborales también tenemos que ver si hay tareas simultáneas. Este, porque en la construcción que se están haciendo trabajos al mismo tiempo en diferentes pisos o en el mismo piso o así en la industria, está un trabajador limpiando ventanas abajo, otro arriba está pintando, quitando maleza o cosas en las canoas o X al mismo tiempo y podría llegar a comprometerme, ¿verdad? Y de hecho eso ha pasado muchas veces, digamos, por ejemplo, con los accidentes que se dan dentro de la industria con atrapamientos, que tal vez el compañero está dándole mantenimiento a la máquina y alguien activa, ¿verdad? Con el tema del loto. ¿Y por qué sea? Porque hay tareas simultáneas y la gente obvia. Muchas veces eso, igual en alturas podría pasar. Nos podría afectar a nosotros que estamos trabajando a 5 metros de altura y encima de nosotros estén trabajando más y eso ya se torna peligroso. No deberíamos trabajar así. Deberíamos evitar el trabajo que solo exista el riesgo que yo esté ahí, que caiga hacia abajo y que obviamente, bueno, haya una barricada o algún método de control para que no le caiga cosas a las personas o a los objetos, ¿verdad? Y después ya de comprobar, bueno, esas son todas las comprobaciones de las condiciones, laborales, vamos a comprobar los métodos de protección, o sea, qué método de protección se está utilizando. Son sistemas de protección colectiva, ¿ok? Entonces, ¿qué es un sistema de protección colectiva? Un sistema de protección colectiva es un sistema que me protege a varios, que está evitando que yo llegue a la fuente de peligro, ¿verdad? Evita que yo llegue a caerme y es como el ideal, ¿verdad? Un medio de protección colectiva es un poco más ideal para tener dentro de uno de los proyectos. Y si no, tenemos medios de protección de personal o equipos de protección individual. Entonces ahora sí, ya ahí tenemos un sistema de tensión contra caídas, es un sistema activo que está sobre el trabajador y él lo tiene que utilizar, ¿verdad? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿tenemos protección colectiva o protección individual o protección personal? ¿Qué vamos a hacer en esa tarea? Y después, ahora sí, vienen dos cosas importantes. No sé qué tan estrictos o qué tan rigurosos o cómo van manejando el tema de la persona autorizada, de la persona competente dentro de Panamá, pero en Costa Rica, nosotros, bueno, normalmente en muchas empresas se pide que tengan una certificación de persona autorizada la cual tiene una validez aquí en Costa Rica, las estamos casi que todas las empresas la manejan por un año y entonces la persona tiene formación, tiene la mejor formación, porque cursos de cursos hay, ¿verdad? Este, hay personas que dan un curso de alturas y no hacen práctica. La gente no se pone en arnés. La gente no se sube, no demuestra destreza usando los ganchos, no demuestra destreza haciendo posicionamiento, no demuestra destreza abriendo y cerrando ganchos.
porque a hoy hay muchas personas que usted llega y le da una compuerta para que la abra y no puede hacer esto con una sola mano. Y realmente, digamos, nosotros como profesionales tenemos que hacerlo. O sea, tenemos que abrir los equipos, saber qué es lo que estamos usando y formarle a la gente sobre nuestros equipos. Si usted, digamos, usted es encargado de seguridad, usted tiene que tener presente que usted primero tiene que saber usar ese equipo al 1000 por 1000 y por cultura muchas veces no leemos las fichas técnicas. Hay que ir a la ficha técnica, hay que leer la ficha técnica, hay que ver cuáles son las limitaciones y cuáles son los usos correctos del equipo y cuáles son las contraindicaciones de ese equipo. Los equipos son muy claros en las fichas técnicas, dice, solo una línea de vida temporal, solo para 2 personas. En la distancia mínima para esa línea, 2 metros, 4 metros. La distancia máxima, 20 metros. Para que la gente no cometa errores, ¿verdad? No haga esas cosas. Pero si no vamos a la ficha técnica, si no vamos a leerla, ¿cómo le vamos a transmitir ese conocimiento a nuestros colaboradores, a nuestros trabajadores que tenemos a cargo? Por eso es importante equipo nuevo que entra, ficha nueva que usted se guarda, ficha que usted ahí llega y y la mantiene para leerla y después transmitirle. Si compran un equipo, es bueno, digamos, que la persona que le vende el equipo, y que lo forme también a usted, le dé capacitación sobre cómo se instala esa línea temporal, que cómo se usa esa línea en Y, que cómo se usa ese dispositivo de censo, X y Y, ¿verdad? Es importante empaparnos y bueno, a mí como me lo han dicho varias veces en la vida, hay que ser tonto una sola vez. Nosotros como profesionales no sabemos todo, o sea, no, yo no puedo decir que yo lo sé todo, que yo conozco todas las marcas, porque eso sería mentirles. O sea, yo conozco varias marcas, pero no todas. Y tras de feria nos llegan marcas chinas, ¿verdad? De China exporta, y a veces de equipos que uno no sabe ni dónde salen. Entonces, por eso tenemos que tratar de estar empapándonos sobre cuáles son los equipos que hay, cuáles son los equipos, cómo funcionan, cuáles son las marcas y qué es lo que nos vamos a encontrar en los proyectos o en la industria en general. Eh, el otro punto de cuando pensamos en comprobación de los medios de protección, nos tenemos que preguntar cuál es el plan de rescate, cuál es el plan de emergencia, qué tipo de emergencia puede pasar. Bueno, si estamos hablando de trabajos en altura, existe el riesgo que la persona caiga, que es suspendida. Entonces, ¿cuál es el plan de rescate? No se vale el sistema de emergencia, es decir, no, ahorita vienen los bomberos, lo bajan, o viene Protección Civil, o viene Cruz Roja, o no sé qué ente va a responder, pero alguien va a venir. Igual tenemos un botiquín, una hemorragia mata a una persona en 3 minutos, 2 minutos y se desangra. Y si usted está allá arriba en alturas, ¿cómo hace? ¿Cómo hace para controlar el sangrado? ¿Qué tiene para controlar el sangrado? Estoy trabajando con herramientas que me pueden generar un corte. Entonces, ¿qué tengo yo? No sé si han visto los arboristas, ¿verdad? Las personas que hacen trabajos de árboles, corta y poda. Ellos andan su botiquín ahí, ellos andan su botiquín en arnés, la gente más profesional, ¿verdad? Porque de corta de poda usted puede encontrar de todo tipo, ¿verdad? Como en todas las industrias, pero hay muchos dentro de esa industria que ellos saben que el riesgo de corte es eminente, o sea, que existe y, y ellos andan su botiquín pequeño siempre portándolo en el arnés. Entonces es algo que podemos extrapolar en nuestros trabajos de tener un botiquín. Ahora, no es cualquier botiquín, porque también pasa eso. Eh, ¿Para qué me sirve una bolsa de algodón? No me sirve de nada, eso no detiene un sangrado. A mí me sirve un torniquete, a mí me sirve un apósito, a mí me sirve una gasa hemostática. Pero bueno, no nos vamos a meter mucho en ese tema del botiquín, pero sí es importante revisar, o sea, ¿qué tenemos? Cosas que me sirvan, no aplicadores, eh, alcohol en gel, o sea, no sé qué va a hacer uno con eso, pero
pero realmente tenemos que ver cuáles son las cosas necesarias. Igual si dentro, bueno, creo, he escuchado que creo que Panamá ya tiene ley y las zonas cardioprotegidas, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿están conmigo? Sí. Sí, sí, sí es, ya es una ley, digamos que después de 50 personas o no sé cuántas personas ya haya un desfibrilador externo automático. Entonces, igual en el trabajo, hay trabajos de altura que tienen riesgo eléctrico y un choque eléctrico puede hacer una arritmia en el corazón que no es tan buena y se necesita un desfibrilador lo más pronto posible para que la sobrevida del paciente sea mejor. ¿Ok? No sé si tienen dudas, consultas hasta este momento con el tema de la evaluación de, del trabajo en alturas. Entonces, básicamente tenemos que ver las condiciones que hay, o sea, las condiciones laborales, las condiciones de trabajo y también después cuáles son los medios de protección prevista o qué medios de protección podríamos tener eh, para hacer la labor. Eh, dentro de el trabajo en alturas tenemos el manejo de los riesgos o la jerarquía de los riesgos, donde tenemos que pensar, bueno, que lo ideal en el mundo ideal es no subirse a hacer el trabajo. O sea, eso es lo más ideal. O sea, para si usted logra controlar el riesgo y no subir al trabajador, eso sería lo mejor que puede pasar. Entonces, eso es la primera etapa. Eliminación del riesgo, eliminación del peligro. No se suba. Vamos a ver con qué lo hacemos. Como por ejemplo vemos ahí en el primer punto, una pértiga para cambiar un bombillo. ¿Hay pértigas para cambiar bombillos? Sí, hay pértigas para cambiar bombillos. Hay forma de que la lámpara baje o hay forma para que las válvulas o X cosa baje y podamos hacerlo desde abajo o disminuir el tiempo estar arriba. Luego la otra técnica es la protección colectiva, que no lleguemos al borde, que no lleguemos al hueco. Ha pasado mucho en las construcciones, ¿verdad? Donde en los huecos donde tiran la basura, que están previstos para eso, que están previstos para pasos de aire o X cosa. Tal vez son huecos no tan grandes, no tan significativos como un cajón de un hueco de ascensores y la gente a veces obvia y no los tapan o no los ponen en algún aislamiento y muchos trabajadores caen por ese hueco, ¿verdad? Entonces tenemos que tener siempre previsto que otra de las mejores técnicas es evitar que el trabajador llegue al riesgo. Esa es una de las mejores técnicas. O sea, yo evitar que el trabajador llegue a donde está el hueco, donde está el factor de caída. Si no, podemos hacer técnica de restricción, que ese es el tercer punto para el manejo del riesgo en cuanto a trabajos de altura. Ya se ocupa equipo de protección personal, pero estoy evitando que el trabajador se acerque. No sé, bueno, si usan esa técnica ya o la han usado en algún proyecto, del borde tiene que haber por lo menos 2 pies o 60 centímetros. El trabajador tiene que, digamos, de alejarse de ahí. Eh, la, hay arneses que traen el punto en la parte de la cintura para, para restricción, más que todo arneses europeos que cumplen la N358 para, para temas de restricción. Pero a nivel de ANSI, la norma dice que el punto dorsal de la espalda, ¿verdad? El punto dorsal es el punto que podemos utilizar para restricción del movimiento, para no llegar a donde está la caída. Y si no pudimos ya del todo evitar este el riesgo que conlleva ese trabajo, de ahí tenemos que hacer detención de caídas. Entonces, la detención de caídas, este es ya todos los sistemas de protección activa, todos los equipos de protección personal, donde sí, ok, tome trabajador su arnés, pero ese arnés tiene que saber colocárselo, una línea de vida retráctil, una línea de vida en I, una línea de vida en Y, posicionamiento,
todos esos equipos que ya tendríamos que utilizar, dispositivos para cuerda, dispositivos para cables de acero, dispositivos para rieles, líneas de vida horizontales, líneas de vida verticales, que van a proteger al trabajador de sufrir una caída. Y lo otro son, bueno, los controles administrativos, ya también dentro de la empresa o dentro de donde nosotros estamos, tenemos que empezar a evaluar qué capacitaciones, eh, informarle a la gente, bueno, el riesgo está en tal lugar, ahí no se acerquen, hacer zonas restringidas de llegar, eh, también hacer compras más inteligentes, por ejemplo, en el tema del bombillo, uno de las típicas ejemplos es que, ok, compro un bombillo para 3.000 horas, no, si hay en el mercado un bombillo para 10.000 horas, compremos el bombillo de 10.000 horas. Administrativamente podríamos hacer eso para evitar que la gente se esté subiendo más seguido, ya ahí evitaría 3 veces subirse un trabajador, ¿verdad? Y así sucesivamente. Eso para el manejo y jerarquía de los riesgos. Empezamos primero, número uno, en todo curso de trabajos en altura, una de las cosas más importantes que hay que decir a la gente, lo número uno es no se suba. O sea, no se suba. Entre menos equipos de protección personal tengamos, estamos siendo mejores prevencionistas, porque estamos eliminando el riesgo al 100%. Estamos eliminando la fuente que va a lastimar al trabajador. Y así sucesivamente, aislamiento, restricción, detención de caídas, pero muchas veces pensamos primero en equipos de protección personal. Y no tiene que ser así, tenemos que pensar primero en si es realmente necesario hacer la tarea, si realmente se puede sustituir por otra cosa. Ok, este, vamos a hablar ahora de el tema de requerimiento de claridad o cuánto campo ocupo yo para que la gente, si sufre una caída, ¿qué pasa? En referencia a esto, bueno, vamos a utilizar la norma ANSI Z359.6 del 2016 y ella dentro de sus capítulos trae un capítulo de requerimiento de claridad. O sea, y nos dice los siguientes puntos. Nos habla sobre el factor HDA, que es la altura, la H de altura, del punto dorsal al anclaje. O sea, cuánta altura hay de la dorsal al anclaje. Luego nos habla de la caída libre, la free fall, ¿verdad? Caída libre. Luego la distancia de aceleración, la elongación, que todos los equipos tienen elongación, distancia de caída total y movimiento pendular. Básicamente, vamos a ir desarrollándola punto por punto, de qué es lo que dice la norma para yo poder calcular el requerimiento de claridad y también, bueno, hay que tener en cuenta el margen de seguridad también ahí, que también vamos a estar conversando. Entonces, empezamos con el factor HA. Entonces, la H de altura, la D de la dorsal, el punto dorsal del arnés, y la A de anclaje. Entonces, ¿qué es eso? Distancia que hay vertical entre la anclaje y la dorsal. Entonces, si yo tengo esta aquí, la línea de vida, esta línea de vida es de 90 centímetros. O sea, si mi anclaje está aquí arriba y mi dorsal aquí abajo, o sea, ¿cuánta distancia hay de ahí? Lo ideal es que siempre esté lo más alto, que esté casi que en factor, lo que le conocemos factor cero. Entre más, todo lo que esté por arriba encima del aro en D son valores negativos. Cuando está por encima del aro en D es un valor negativo. ¿Ok? Nada más tenga eso presente ahí. Los valores hacia arriba, el del aro en D al punto de anclaje va a ser un valor negativo. Sí. Entonces, no, así mejor. Entonces tenemos que tomar en cuenta este el que el factor HA es la distancia entre el punto de anclaje y la dorsal
y todo lo que está encima de él es un valor negativo. Si lo tenemos más bien hacia abajo, ¿verdad? Entre más línea de vida sobre, va a ser nuestra caída libre, ¿verdad? Que ya lo vamos a estar viendo ahí. Entonces, ahora, distancia de caída libre. La fórmula. ¿Cuál es la fórmula para calcular la distancia de caída libre? Entonces, la fórmula va a ser la siguiente. La longitud de la eslinga más el factor HA. Entonces, como les dije yo ahora, si el factor HA, digamos, la altura que hay de la dorsal al anclaje, ese valor es negativo. Si yo tengo una línea de 1,80 m, que es lo más común que tenemos, es casi que en la industria lo que más se encuentra, pero sepan, digamos, hay líneas de vida de 90 centímetros, hay líneas de vida de 1,20 m y hay líneas de vida de 1,80 m. ¿Ok? Entonces, si yo tengo mi factor HA de 90 centímetros de la dorsal al punto de anclaje, eso quiere decir que mi factor va a ser menos. Entonces, a 180, que mide 180 centímetros o 1,80 metros, que mide la línea de vida de 6 pies, le resto los 3 pies o los 90 centímetros, me va a dar que mi caída libre solo van a ser 90 centímetros o, no, o 0,90 metros. O sea, no sé si me entienden ahí, rebobinando ahí matemáticamente. Si mi factor de caída HA es solo 30 centímetros y yo le quito al 1,80 30 centímetros, ¿cuánto me queda? 1,50 la caída libre que voy a tener. Por eso, lo adecuado, lo más importante de enseñarle al trabajador es que siempre tenga su línea de vida y su punto de anclaje lo más arriba posible. Eso es lo más importante, o sea, que nuestros trabajadores tengan ese factor HA lo más negativo posible hacia arriba. Luego, dentro dentro de esta fórmula, lo que vamos a tomar en cuenta es la distancia de desaceleración. Los paquetes absorbedores de según la norma ANSI, ustedes pueden ver que ellos traen una etiqueta, sea etiqueta negra o etiqueta blanca, que ahora en un ratito vamos a hablar de eso bien. Y nos da un número de la distancia de desaceleración. ¿Qué quiere decir que es la desaceleración del cuerpo? Bueno, entonces, ese cuerpo tuvo una caída libre y la caída libre máxima según ANSI Z359.13 es 1,80 m en líneas de factor 1 y 3,60 m en líneas de factor 2. Ahorita lo vamos a especificar un montón si tienen un poco de duda con eso. La desaceleración, o sea, yo sufrí caída libre. Estoy, estoy en caída libre de 1,80 o de 3,60 o si tengo mi valor lo más negativo posible, ¿verdad? En el HDA, si mi altura de la dorsal al punto de anclaje es muy negativo, voy a caer solo 30 centímetros, solo 50, solo 1 metro, solo 10 centímetros, ¿verdad? Ahí, por eso hay que tratar de tenerlo lo más bajo posible. Pero la norma nos establece que la desaceleración en líneas de factor 1 va a ser de 1,20 m. O sea, tenemos que considerar que si esa persona cae, para desacelerar, va a estirarse la línea de vida 1,20 m. Y en factor 2 va a estirar 3,60 m. Eso es lo máximo que va a estirar 1,5 metros, disculpen. Esa va a ser la desaceleración mayor. Entonces él sufre una caída libre, cae el cuerpo, 1,80 m o 3,60 m como caída máxima y
toda la energía que viene ahí, viene toda la energía y pasa a desacelerarse, a bajar la energía y disipa en 1,20 m en líneas de factor 1 y en líneas de factor 2 la disipa en 1,50 m. Entonces, temas de elongación. Normalmente todos los materiales van a elongar y la norma, bueno, ANSI Z359.15 deja que un arnés o los textiles en general elonguen un 10%. Y por ejemplo, un arnés va a elongar de 30 a 45 centímetros. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esa distancia para el factor de caída. O sea, tenemos que tomarla en cuenta para ver si nuestro colaborador en una caída libre y con el sistema de protección de caídas va a tocar el suelo o va a pegar en una máquina o va a pegar en X lugar, ¿verdad? Luego, tenemos que tener un margen de seguridad. Lo mínimo, o sea, lo mínimo que yo le recomendaría es 50 centímetros o medio metro. O sea, eso es lo mínimo que yo le recomendaría. Diría, ok, quieren tener un margen de seguridad, mínimo 50 centímetros. A 1 metro está bien. Entre mayor sea el margen de seguridad, mejor, ¿verdad? Pero de ahí para abajo es peligroso. Tenemos que, o sea, hay factores que no podemos controlar siempre. Entonces, lo mejor, entre más le sumemos al margen de seguridad, menos error vamos a tener. Porque no podemos evitar los errores de que el trabajador escoja un punto de anclaje más abajo o que escoja una línea de vida más larga o tenga una línea de vida más larga. Entonces, podríamos jugar un poco con el margen de seguridad. Podríamos ponerlo más, largo posible para que el trabajador no sufra una caída. Entonces, básicamente esos son los parámetros que yo tengo que tomar en cuenta. El HDA, la altura del punto de anclaje a la dorsal, tomar en cuenta la caída libre que va a tener el trabajador, la caída libre es igual a la eslinga, al tamaño de la eslinga que uso, 90 centímetros, 1,20, 1,80, que es lo que hay en el mercado normalmente, menos o la suma del factor HDA, pero si ese factor es negativo, ¿verdad? Entre más arriba esté, más negativo va a ser. Entonces, en ese caso, como les puse el ejemplo yo, una línea de 1,80 m y el factor HDA es menos 90, entonces la caída libre van a ser 90 centímetros. Luego tenemos que tomar en cuenta la elongación, bueno, sí, la elongación y la desaceleración. Entonces, en factor 1 va a desacelerar en etiqueta blanca, que ahorita ya casi lo vamos a ver bien, para que ustedes más o menos vean cuál es la etiqueta blanca y la etiqueta negra, y no estamos hablando de licor, estamos hablando de los arneses y de las líneas de vida. Entonces, ahí nos define que las factor 1 van a elongar 1,20 m y las factor 2 van a elongar 1,50 m. Y de último, tenemos que tomar el margen de seguridad, que entre más arriba sea el margen de seguridad, desde 50 centímetros para arriba va a ser mejor. Eso varía. Bueno, si hay una legislación nacional que ya lo establece, tienen que tomar en referencia la legislación nacional. Si hay ya una política de trabajos en altura o un plan de trabajos en altura dentro de su empresa y ya lo tienen establecido, o van a trabajar, van de contratistas a un lugar y su empresa ya tiene determinado, dice, no, aquí el margen de seguridad es mínimo 60 centímetros, bueno, 60, no, mínimo es 30, bueno, no, yo lo voy a jugar a 50 centímetros y ustedes, entre más alto sea ese valor, mejor, porque es uno de los valores que podemos más, jugar con él que los otros valores. Ok, a la hora del cálculo, bueno, este es un diagrama muy común que vemos en internet, en las fichas técnicas, donde usted toma en cuenta
la línea o la linga que tiene, pero nunca tomamos en cuenta el factor HA. O sea, nunca tomamos realmente el factor HA, que es un factor que más bien es muy bueno porque nos va a dar más bien muchas veces nos va a permitir y decir, porque muchas veces hacemos el cálculo diciendo, no, él va a tener una caída libre de 1,80 m. Pero si lográramos controlar que ese factor HA, que la altura que hay de la dorsal al punto de anclaje sea más negativo, vamos a tener menos requerimiento de claridad. O sea, vamos a tener menos requerimiento de claridad. Nuestro requerimiento de claridad se iría disminuyendo, que sería lo más positivo, ¿verdad? Para nosotros, porque en ciertos lugares de trabajo sí nos va a permitir trabajar con esas líneas de vida. Y luego igual toma en cuenta la elongación, la desaceleración y la altura del trabajador, que es muy importante dentro de este cálculo. O sea, cuánto mide el trabajador a la hora de tomar en cuenta el factor de caída y el requerimiento de claridad. ¿Ok? Al punto más próximo de chocar. Porque muchas veces, digamos, tal vez en un lugar, en un punto, sí, la caída libre sea 12 metros, pero en X punto de donde usted está haciendo su labor, la caída libre no sean 12 metros. Puede ser que haya una plataforma más abajo que está a 3 metros, 4 metros, y tenemos que considerar que ese es el punto de obstrucción más pronto y que el trabajador podía dejar sus pies ahí, ¿verdad? Podría chocar a la hora de tener una caída libre, podría chocar sus pies contra ese objeto. Y ese objeto puede ser una plataforma, puede ser una máquina, puede ser cualquier cosa. Ahí por eso la evaluación del riesgo que tenemos que hacer. Y bueno, aquí están el tema de los factores de caída. Entonces tenemos el factor de caída. Para entender el factor de caída, tenemos que entender que el factor de caída es aceleración. Y nosotros tenemos que evitar al máximo aceleración. O sea, la aceleración, una de las leyes de Newton, ¿verdad? De energía cinética, que un objeto cuando cae se acelera, ¿verdad? Y va a chocar, si fuera caída libre sin línea de vida, va a chocar y bueno, y las consecuencias son fatales. Y muchas veces hasta la muerte, ¿verdad? Pero el factor de caída cero es igual a cero aceleración, o sea, el trabajador no va a acelerar nada, o sea, en caída cero es el mejor factor que tenemos. ¿Por qué? Porque ese factor no va a acelerar nada. En el factor uno hay una aceleración, por eso es un factor uno, es una aceleración que va a tener el trabajador. Entonces él cae, acelera una vez y la máxima caída en el factor uno es de 6 pies. Entonces ahí vemos a la derecha la etiqueta blanca que les he hablado con letras negras que dice 6 pies, es 6 FT, que significa 6 pies. Y si ustedes logran ver ahí dice máxima caída libre, máximo free fall, que es la máxima caída libre. Luego dentro de la etiqueta, abajo dice máximo distancia que él va a enlongar, que son 48 pulgadas, que es igual a 1,20 m. Y las 900 libras es la fuerza promedio que se va a transmitir al trabajador. OSHA nos dice que la mayor cantidad de energía que puede recibir un trabajador son 1,800 libras fuerza. Y en este caso, con una línea de factor uno, el trabajador solo estaría percibiendo 900 libras fuerza. ¿Ok? Y el factor 2 significa que el trabajador va a caer la distancia de la línea de vida más el tamaño de él, porque estaba su anclaje a nivel de piso, va a caer hacia abajo con dos aceleraciones. La primera aceleración, línea de vida; la segunda aceleración, la estatura del trabajador. Y la máxima caída libre en factor 2 es 12 pies o 3,60 m. Y ahí, bueno, la elongación o la desaceleración se dice que sean 60 pulgadas. Y por eso ahí, bueno, ahí está marcado en la etiqueta negra, en el párrafo que dice máximo deployment distance, que 60.
pulgadas, que es el equivalente a 1,50 m. Eso es lo máximo. Mm, Obviamente por fabricación y por todo, digamos, la elongación no siempre va a ser a 1,50 m, no va a llegar a 1 metro. Eso depende de muchos factores, eh, pero la mayoría de fabricantes no, o sea, ellos cumplen la norma, pero no hacen que sus líneas de vida lleguen a la máxima extensión. Pero no tenemos que confiarnos tampoco, ¿verdad? Y la máxima fuerza promedio que se le va a transmitir al trabajador es de 1,350 libras. De 1,350 libras y respetando las 1,800 libras que no debería transmitírsele al trabajador, porque después de 1,800 libras fuerza, el trabajador podría sufrir lesiones más severas. Podría tener sangrados internos o traumatismos importantes y ya llegar a tener la muerte. Pero aquí lo más importante, gente, o sea, lo más importante es evitar la aceleración. O sea, tenemos que enseñarle a la gente que siempre su línea de vida, lo más arriba, encima de la cabeza. ¿Para qué? Para eso. Y si tenemos que a fuerza mayor anclarnos abajo a nivel de piso, como por ejemplo en los techos, por ejemplo en las torres de telecomunicaciones, muchas veces cuando se hacen trabajos en la punta, en las puntas de las torres, se tiene que anclar uno abajo, un aerogenerador igual. Tenemos que utilizar una línea de vida sí o sí de factor 2. Es muy importante, estamos fallando muchas veces en eso. Muchas veces tenemos una colección de líneas de vida de factor 1, puras etiquetas blancas, pero no tenemos etiquetas negras. Necesitamos empezar a tener etiquetas negras dentro de nuestro stock de equipos de protección personal para que la gente, si tiene que trabajar en factor 2, use el equipo correcto. ¿Por qué? Porque pasa si se cae él en factor 1, que una línea factor 1 en factor 2, toda la energía restante, o sea, toda la energía restante que se está generando, que no pudo disipar el absorbedor de energía, se la va a comer, se la va, decimos aquí en Costa Rica, se la va a chupar. O sea, toda esa energía va para el trabajador. Y si excede los 1,800 libras fuerza, eso le va a generar una herida, un traumatismo mayor al trabajador. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, abro la pregunta para ustedes ahí. ¿Solo hay caídas para abajo o solo hay caídas verticales? ¿Solo existen caídas verticales o hay algún otro tipo de caída que han escuchado? ¿Solo para abajo cae la gente en temas de trabajo o hay alguna otra forma de caer? ¿Alguno ha escuchado? Ahí veo un grupo de caballeros hablando ahí, discutiendo. Bueno, no sé si están discutiendo de fútbol o qué, o de las caídas. ¿Qué dicen? ¿Solo caídas para abajo o no? No, En péndulos. hay caídas en péndulo, exactamente. Excelente ahí. Entonces, tenemos caídas horizontales o caídas en movimiento pendular. Entre más nos alejamos del punto de anclaje, entre más nos alejamos del punto de anclaje, podemos sufrir una caída en péndulo. Y estas caídas en péndulo no activan el paquete absorbedor, pero la aceleración es importante. La aceleración aumenta bastante, o sea, es una aceleración importante, eh, y por eso el trabajador igual podría llegar a sufrir daño, más, más cuando tiene un objeto, o sea, cuando se encuentra un objeto, llega y se encuentra un objeto, una ventana, pared, una máquina, lo que sea, podría sufrir un daño. Veo que Luis, bueno, Castañeda tiene ahí la mano levantada, no sé si quiere decir algo o, o algo así por el estilo, o la levantó ahí sin querer. A veces pasa eso. No, no tiene nada que decir Luis. Don Luis Castañeda. Ok, listo. Tenemos que mantenernos en un margen
aproximadamente, digamos, del punto de anclaje, no más de 30 grados para poder evitar las caídas horizontales o las caídas en péndulo. Tenemos que mantenernos ahí. Y si tuviéramos o sea, que estar por la labor, estar moviéndonos de aquí para allá, o hacemos un buen análisis de riesgo donde evitemos que el trabajador pegue o contra algún objeto, o usamos un anclaje móvil. O sea, tendríamos que utilizar un anclaje que vaya y venga con el trabajador para que no sufra una caída pendular o una caída horizontal y vaya a pegar contra algún objeto. De igual forma, bueno, ya igual él cae, hace péndulo y tal vez no choque contra nada, no impacte contra ningún objeto, pero ya tenemos otro problema. Ahora es cómo recuperar ese trabajador que quedó ahí. Y puede ser que usted tenga un plan de rescate, pero puede ser que no. Entonces, por eso es mejor evitar este tipo de caídas. Ok, cuando vamos a tomar en cuenta el- la caída, todas las caídas en general, deberíamos imaginarnos no algo recto, o sea, no una caída así, derechita. Siempre va a haber movimiento pendular. Entonces, ¿cómo tenemos que divisar la claridad, el requerimiento de claridad? Tenemos que divisarlo como un triángulo, con un espacio, un cono así que se abre para que si hay movimiento el trabajador no pegue contra ningún objeto. Y siempre en toda caída va a haber movimiento, siempre el colaborador se va a mover un poco. Entonces tenemos que tomar en cuenta la distancia entre la argolla dorsal y mis pies. Si entre más distancia hay ahí, más movimiento pendular, o también tengo que tomar en cuenta la distancia entre el punto de anclaje y el punto donde estoy ahorita actualmente, la argolla dorsal. Entonces, si yo tengo una distancia de 1,50 m o de 1 metro, o sea, si tengo 1 metro del punto de anclaje a mi argolla dorsal, mínimo tengo que tomar 2 metros para cada lado, 2 metros para la redonda, el doble de la distancia entre la argolla y el punto de anclaje, porque hacia cualquier movimiento se va a ir delante, hacia atrás, a la derecha, a la izquierda, tengo que tomar en cuenta 2 metros de distancia. Así sucesivamente. Usted dice, no, tengo 90 centímetros, ok, entonces 1,80 m. No, tengo 50 centímetros. Bueno, entonces 1 metro hacia, hacia todos los lugares, ¿verdad? Hacia derecha, izquierda, ah, para que haya la caída libre ahí con cuidado. Alguien se le abrió el micrófono ahorita, no sé. Escucho ahí como pequeño ruido. Bueno, ya ahí estamos. Ok, bueno, eso es lo que quería comentarles sobre el tema de requerimientos de claridad o la inspección del factor de caída. Ahora vamos a hablar de inspección de equipos, un poco de inspección de equipos. Eh, los equipos tenemos normalmente 3 tipos de inspecciones antes de cada uso. Cada trabajador debería agarrar su arnés, su línea de vida, su punto de anclaje, su línea de posicionamiento, su casco, todos sus equipos de protección individual o personal y revisarlos. O sea, revisarlos como persona autorizada. Tiene que tener la capacidad técnica de poder determinar si un equipo está dañado o no está dañado. Y debe haber por lo menos una vez al año una inspección formal por una persona competente, ojalá externo a la empresa, o sea, una persona externa, porque muchas veces uno internamente tal vez sabe las condiciones económicas o las cosas que, ¿verdad? O usted dice, no, es que mi jefe no me va a comprar el equipo. Entonces usted, no, mejor no, este pasa, todavía está pasando, este pasa, todavía funciona. Y una persona externa que usted está contratándole el servicio, esa persona le va a decir lo que es blanco y lo que es negro, ¿verdad? Si es un buen profesional también. Pero sería lo mejor una auditoría externa. Y después, si pasa un evento con ese equipo, si hay una caída o hay un X suceso, debería también someterse a una inspección el equipo para ver que no haya sufrido un daño. Pero
básicamente los equipos se revisan condición y funcionamiento. Entonces, por ejemplo, los arneses, ANSI Z359.11. La ANSI Z359.11 tiene 3 versiones, ¿ok? Una en el 2007, una en el 2014, que hubieron cambios muy importantes dentro de la norma, y ahora una en el 2021, que realmente los cambios son muy light, ¿verdad? Son cambios pequeños sobre la etiqueta y sobre los indicadores de caída que tienen que ahora sí o sí o sí. Cuando se activa el indicador de caída, etiqueta roja, ¿verdad? Etiqueta llamativa. Pero una de las cosas más importantes fueron los portaganchos, el aro en D de la dorsal, la tira que tiene que ver en la espalda, los retenedores de cinta, los indicadores de caída y las etiquetas en el arnés. Esos fueron los cambios más drásticos en el 2014 que hicieron cambiar radicalmente los arneses para que sean mejores, para que sean más seguros para el usuario. Entonces, por ejemplo, si usted le dice, no, es que este arnés es ANSI, ok, pero ¿cuál ANSI es? Z359.11, pero del 2007. Ya eso no vale. Eso, esa norma no está vigente. Esa norma ya no cumple con los parámetros de seguridad vigentes actualmente. Y así sucesivamente, ¿verdad? Dentro de la evaluación, vamos a ver la condición y el funcionamiento del equipo. Entonces, podemos ver, tenemos que revisar todos los aros en D. O sea, todos los aros en D, si hay desgaste, si hay corrección, en qué condición están, si están funcionales, ¿verdad? Que no estén quebrados o con grietas. Tenemos que revisar las cintas, cinta por cinta, las cintas que son de protección, ¿verdad? Porque hay arneses que también tienen aspectos ergonómicos o tienen aspectos estéticos del arnés que no son cintas portantes, ¿verdad? Que van a aportar el peso en caso de caída, pero tenemos que revisar las cintas que sí. Y por ejemplo, o sea, arneses de arneses. Si usted, por ejemplo, es un trabajador, el trabajador es un trabajador flaquito, un trabajador delgado y él anda bien ajustado ese arnés, ¿verdad? Él tiene las cintas bien recogidas y yo llego a inspeccionarlo o él como trabajador llega a inspeccionarlo. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que quitar, desenganchar y estirar toda la cinta porque toda la cinta tenemos que revisarla. O sea, no solamente el pedacito que él está usando ahí o que se ve que está disponible para ver. O sea, tenemos que revisar toda la cinta. Por ahí hay un modelo de Debbie Sala, no sé si lo conocen, que tiene como uno gira así y se va envolviendo la cinta, ¿verdad? Es una tecnología ahí que envuelve la cinta. Entonces, esa cinta tenemos que desenvolverla totalmente y revisarla para ver que no tenga ningún corte, porque tal vez alguien llega a la corta, tiene un corte ahí, una quemadura por soldadura o X químico y lo esconde a través de esa técnica. Testigos de caída. Todos los dispositivos tienen testigos de caída, de protección de caída, el arnés, la línea de vida. La línea de vida ya dice, necesita un testigo, ella se va a estirar, ella tiene una medida, va a decir, aquí, bueno, aquí ya hubo un impacto. Las retráctiles, por ejemplo, hay algunas que traen un tono, ¿verdad? De color, está en verde, está bien, si está en rojo, está mal, o un sonidito ahí, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y hebillas rotas. Cuando hablamos de funcionamiento, gente, tenemos este gancho, ¿verdad? Entonces, este gancho, su funcionamiento lo vamos a revisar así. Hace apertura y automáticamente cierra. Y así igual, si tiene usted una línea de vida, un arnés que son de hebilla, o sea, conecta y desconecta de manera correcta. Él viene, conecta y desconecta. Vemos el funcionamiento del equipo, o sea, funciona el equipo, está funcional el dispositivo. Ok. Variando, bueno, otro de los temas que vamos a hablar, ya casi estamos terminando,
es el tema del plan de rescate. Muchos hemos escuchado del síndrome del arnés o el síndrome de suspensión inerte y tenemos los trabajadores que caen y aquí el problema no solamente es caer, sino es quedar suspendido y no tener movilidad. Por eso uno de los aspectos más importantes cuando pasa un evento de estos es ver si el paciente está consciente y empezarle a hablar. Hey, Juan, Pedro, Emily, Rocío, X persona. Mueva los pies, empiece a mover, a hacer abdominales. Es como empieza a llevar sus rodillas al pecho, empiece a mover sus rodillas al pecho, muévase. ¿Para qué? Para que gane tiempo y no tenga síndrome del arnés o síndrome de suspensión inerte al momento que podamos llegar a rescatarlo, sea nuestro plan de rescate que sea. Como yo les dije, no es válido decir sistema de emergencia del país. Ah, no, yo llamo al 911, yo llamo a los bomberos, yo llamo a Protección Civil, ellos se van a encargar, ellos son súper expertos bajando a la gente. Ah, no, ellos tienen el equipo para bajarlo de ahí. Es nuestro problema que un trabajador quede suspendido. Eso es nuestro problema, no es el problema de ellos, es el problema de nosotros y nosotros tenemos que solucionarlo. Vamos a ver este video. No sé si se va a escuchar el audio, pero vean el video. O sea, ahorita lo que me interesaría más es que le pongan atención al video. Ok, gente. Bueno, ahí vemos un incidente donde están haciendo un rescate de un trabajador en altura, un poste. No sabemos qué le pasó al trabajador. Un choque eléctrico indirecto, directo, un desmayo, no comió bien, la mujer lo llamó y lo cortó. No sé qué fue lo que le pasó, ¿verdad? No sabemos qué fue lo que le pasó, pero quedó ahí arriba imposibilitado de bajar por condición propia. Y se ve a lo que vemos físicamente, o vemos en el video, vemos que, o sea, que definitivamente le iba a ir mal si llegaba a la casa. Entonces, Instructor, disculpe. sí, Eh, Aquí solicitan que repita el video nuevamente, por favor. ok, ya lo vamos a repetir. Este, no sabemos qué fue lo que pasó realmente ahí al trabajador, pero sí vemos algo que está pasando. Vamos a repetirlo otra vez. Ay, ay, ay.
Bueno, lo que yo sí logro entender, si no sé si se escuchaba el audio, es llame otra ambulancia. Eso sí lo logré entender. De todo el portugués que estaban hablando. Este, ok, ¿qué pasó ahí? ¿Quién, quién, quién está en en la industria de las telecomunicaciones? Aquí, ¿alguien está en la industria de las telecomunicaciones? ¿Alguno aquí que esté presente ahorita? Los 35 personas que están en sala. No, ninguno en la industria de telecomunicaciones. Para que nos expliquen qué pasó ahí. ¿No? Dígalo, don Luis. O o levantó otra vez la mano sin querer, yo creo. ¿Alguien tiene una noción de qué fue lo que pasó? ¿Tiene una hipótesis, una teoría, por lo menos? ¿O sí sabe qué fue lo que pasó con lo que lograron ver en el video? Buenas noches. Buenas Yo tengo noches. Ok. una teoría. Excelente, excelente. Primero que estaba en la escalera naranja, Ok, da la impresión que tuvo algún tipo de carga, ok, podría pero, ser. pero da la impresión de que no tenían más equipo, por ejemplo, para aislar. Entonces improvisaron algo, ese objeto para aislar, para poder rescatarlo, lo pusieron para, como quien dice, cortar el contacto, pero Ok, luego que empiezan a bajar ese objeto, que no se ve claramente qué es, ok, cae y golpea al segundo trabajador que está abajo. ok, Esa es mi hipótesis. ok, perfecto. Esa es hipótesis. Está bien. Ok, now, Nadiuska es que se pronuncia, ¿verdad? Sí, Nadiuska. Nadiuska, excelente. Vamos a ver, alguien con otra hipótesis. Vamos a ver, otra persona con otra hipótesis ahí. O que sepa realmente qué fue lo que pasó. Eh, Ahí. buen- Buenas noches. Buenas Yo noches, creo, don Héctor. yo creo que Luis tiene problema con el audio, no le funciona. Yo pienso Ok, lo que le cayó a a la segunda persona, que lesionó a la segunda persona, me parece que es algún dispositivo, algo de polea que están utilizando para poder ayudarse para bajar a la otra persona. Y creo que no estaba asegurado, definitivamente, porque se desprendió y le cayó a la otra persona. Es lo que pienso yo. ok, entonces ya tenemos dos teorías. Don Héctor dice que es un dispositivo de polea y Nadiuska dice que es un dispositivo que utilizaron para aislamiento de contacto eléctrico, a lo que yo le entendí. ¿Ok? Una tercera hipótesis. ¿Alguien con una tercera hipótesis? ¿Nadie ahí? ¿Alguien con otra hipótesis ahí sin miedo? ¿Sí? Buenas noches, Buenas noches, don Adrián. gracias, gracias, ¿qué tal? Bueno, para mí el caballero que estaba montado en la escalera tuvo una descarga eléctrica. Ese mismo cable cae al suelo o cae encima de la segunda persona. Eso fue lo que para mí es mi opinión, pues, lo que pasó Ok, allí. ok, dice que que fue un cable que le cayó, un cable Sí, fue. del mismo, exactamente, la corriente no la habían cortado y entonces ya el primer hombre queda electrocutado, queda guindado. Todavía no habían hecho el corte de la electricidad y cae entonces al segundo que fue el que tocó abajo en el suelo. Ok, ok. Listo, 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 listo. Ok, Adrián. Perfecto. ¿Alguien más tiene otra ya para decir Marlon? Dice, ¿no? Sí, Marlon. Marlon. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Marlon. Esto, yo siento que no fue la forma correcta de hacer un rescate en vertical, porque primero, de acuerdo a las condiciones X, que no sabemos bien qué fue lo que sucedió en el evento, Ok, el rescate tiene que utilizar su arnés y asegurarse primero, y ok, luego asegurar al lesionado junto a él para ir bajándolo, haciendo el descenso
suave y poco a poco para que otros rescatistas que estén debajo lo aseguren y hacer la maniobra de rescate y no de la forma que está ahí. Hubo una improvisación y por la mala improvisación que tuvieron y no ver las condiciones en el lugar, hubieron dos afectados, no solamente un afectado, sino que involucraron a otro y ya no había otra ambulancia para Sí, atender a los dos, sino que tuvieron que hacer un llamado, segundo ex- llamado. excelente, ok, ok, perfecto. Bueno, vea, yo les voy a contar realmente lo que pasó ahí. Ahora, primero yo tengo que aclararles que yo no hablo portugués, yo solo hablo español y no entiendo lo que dicen ahí. Lo único que, como les dije ahora, solo entendí, llamen a otra ambulancia. Pero yo sí he estado en el mundo de las telecomunicaciones y yo sí sé qué fue lo que pasó ahí. Entonces, ese dispositivo que ustedes ven arriba, al principio es un dispositivo gris, no es un dispositivo de aislamiento. Ellos no están trabajando en una zona que haya energía. eh, el pentagrama o las siguientes líneas que están cercanas ahí están con su debida distancia para evitar el riesgo eléctrico. Ellos trabajan sobre cables de telecomunicación, están energizados o tienen cierta energía, pero no es una energía, o sea, para provocarle un daño mayor a un trabajador. Muchas veces usted siente como cosquillas, ¿verdad? Como una batería de 9 voltios cuando usted se la pone en la lengua, ¿verdad? No sé si lo han hecho. Eso es lo que podría llegar a sentir. Ahora, podría ser que sí, que tuvo una descarga por un contacto indirecto que podría llegar a pasar. Ahora, pero ese no es el problema. El problema es el siguiente. Ese dispositivo que ustedes ven ahí es un dispositivo que se llama máquina de coser. Es una máquina de coser, aproximadamente pesa 9 kilos, 10 kilos, y es una máquina que se utiliza con un hilo adentro de tipo alambre de construcción, pero más flexible, este, que ellos lo utilizan cuando viene un cable mensajero, un cable de acero, un cable de fibra óptica o un cable coaxial, y ellos lo colocan ahí encima, está solamente colocado, se pone así, y hay una cuerda abajo, y los trabajadores desde abajo empiezan a jalarla. Otros dos trabajadores o uno empieza a jalarla y empieza la máquina a moverse a través de los dos cables del mensajero y el coaxial o de la fibra óptica y empieza a unirla, empieza a coserla. Es una máquina que solamente se sobrepone en el cable, o sea, es una máquina que solamente se sobrepone, o sea, ella va ahí puesta, no está asegurada de ninguna manera. Entonces, ¿qué quiero enseñarles con esto, gente? ¿Qué quiero que ustedes entiendan con este tema? Vea, número uno, está mal que ustedes sepan qué es o qué no es, no, tal vez no es. Por eso yo al principio pregunté, ¿quién es del área de telecomunicaciones? ¿Quién trabaja en telecomunicaciones? Porque el que trabaja en telecomunicaciones y tiene muchachos que hacen esto o hace esto como personal, ¿verdad? Como usted trabajador, usted sabe qué fue lo que pasó, usted lo logra identificar. Primer paso en los rescates, en el plan de rescate del trabajo. Y esto es un rescate industrial. Es muy importante. O sea, tenemos que entender que esto es rescate industrial. Esto no es rescate vertical, esto no es rescate con cuerdas como NFPA 2500 lo dicta, no es rescate con cuerda como lo dicta normalmente los bomberos y la Cruz Roja o Protección Civil. No, esto es rescate industrial. Y dentro del rescate industrial nosotros tenemos que hacer un análisis de riesgo, igual que en rescate técnico de bomberos o X. Este, pero, ¿por qué? Porque nosotros conocemos nuestros riesgos. Si esos bomberos hubieran trabajado en algún momento o ese personal de respuesta hubiera trabajado en las telecomunicaciones y ve esa máquina, saben que esa máquina está sobrepuesta, que con la mínima se va a caer y nunca, o sea, lo primero que hubieran hecho en lugar de bajar la víctima era asegurar eso. Poner otra escalera a la par o subirse encima de la víctima, asegurarse y bajar esa máquina primero. Quitemos esta máquina porque esta máquina de coser nos puede hacer una jugada fatal. Entonces tenemos que analizar, o sea, todos los riesgos. ¿Y cuál es bueno, el fin de esto es que ustedes en sus industrias
tienen que tener el plan de rescate ustedes porque ustedes conocen el riesgo. Cuando externos, terceros que no son de nuestra industria, que no conocen los riesgos que hay en el área de trabajo, en ese piso, lo que llegan muchas veces es a hacer esto, a ser una víctima más, porque, ay, él no sabía eso. Y eso, bueno, en la parte física que les podría llegar a pasar, pero también dentro de una emergencia de este tipo, un bombero, un cruz rojista, un paramédico, un socorrista, como le quiera llamar, podría echar a perder equipos también de nuestra industria, porque ellos no tienen la noción, porque ellos no saben lo que hay ahí y podrían destruir sin querer o queriendo un equipo. Por eso los planes de rescate que tenemos que tener nosotros, OSHA nos define que el plan de rescate tiene que ser inmediato, es un rescate inmediato. No tenemos que esperar al servicio de emergencias. Nosotros como trabajadores tenemos que hacer el rescate. ¿Y quién es la mejor persona para que haga el rescate? El trabajador. El trabajador tiene que estar entrenado, no solamente que, ay, que es persona autorizada. No, 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 no. También es una persona que si su compañero falla, le pasa algo, tenemos un plan de rescate. Elevadores hidráulicos, pero lo mejor es un kit de rescate. Lo mejor es un kit de rescate para eso. Que bueno, ahí eh, no sé, creo que vamos a coordinar un día otra sesión y vamos a meternos de lleno en hablar de planes de rescate en la industria, que no es lo mismo, o sea, yo les quiero que les quede claro, no es lo mismo que rescate con cuerdas que hace la gente de bomberos o la NFPA. No, no es lo mismo. Es rescate industrial es otro mundo, porque es la industria y se necesita un rescate inmediato. Tenemos el síndrome del arnés, necesitamos tiempo rápido de respuesta para que evitar el síndrome del arnés. Ok, Instructor, aquí Shirley Quintero nos dice, ok. en el momento del rescate se debe evaluar si el entorno no es peligroso para mí y la víctima. Sin embargo, la adrenalina es un factor que puede hacer que uno se salte pasos. Exactamente, eso es muy importante. Dentro del plan de rescate tiene que estar contemplado el autorrescate. El autorrescate, en esto van mucho lo que son las cintas anti-shock o las cintas para evitar presión cuando uno está suspendido. No sé cómo le llaman ustedes allá. Eh, Tenemos que ver si podemos instalar un sistema desembragable, que básicamente es un sistema desembragable, va a ser un rescate que lo hago a nivel de piso. No tengo que subir por la víctima va a venir a mí. Como les digo yo, en otro momento nos metemos de lleno en esto y vamos a ver qué es un sistema desembragable y cómo se puede hacer, qué elementos necesito. Evacuadores. Los evacuadores se utilizan mucho en el mundo de los eólicos por el riesgo de incendio que hay. Usted conecta, se pega al evacuador y se tira al vacío. Es un evacuador, más o menos usted baja entre 0.5 a 1 metro por segundo. Eh, Tenemos los kits de rescate, por ejemplo, ahí tenemos una imagen, el del bolso rojo, ese es un kit de rescate hecho para la industria, donde tiene un punto de anclaje, un polipasto que me da ventaja mecánica, un descendedor, cuerda y un bolso de transporte para yo poder llevar el equipo arriba. Y tenemos los rescates improvisados, por ejemplo, con un scissor o un elevador hidráulico, una escalera y ya en última opción una cuerda. Pero a veces esas cuerdas tenemos que tener mucho cuidado porque la carga no la podemos tener problemas para controlarla. No todo mundo sabe hacer nudos. Si la gente que está en el área de rescate, que son los profesionales, muchas veces yo me atrevo a decir que usted va a una estación ahí de X departamento, esto, y usted le dice, hágame tal nudo, y a veces no saben hacerlo, a veces no saben hacer sistemas tampoco. Entonces, por eso en la industria se evitan hacer nudos. En la industria tiene que ser todo prearmado. ¿Ok? Este, eso, bueno, eso es lo que yo les venía a exponer hoy. No sé si tienen alguna duda, queja, consulta más sobre esto. Demasiadas gracias, bueno, por el tiempo que sacaron para ver esos detalles. Este tema, digamos, de trabajos en altura, tenemos que hacer
tenemos que ponerle mucho cuidado al requerimiento de claridad, tenemos que tenerle mucho cuidado a los factores de caída, que estamos utilizando, absorbedores. Ahí estaba leyendo un poco en el chat que decían que no todos los proveedores traen líneas de factor 2. Bueno, ahí es un mercado que se puede empezar a explotar, ¿verdad? Si algunos proveedores, bueno, empiece a traer y ver qué tanto se mueve. El tema de la inspección de los equipos. Muchas veces la gente no sabe qué revisar en los equipos y así sucesivamente. Y bueno, y este tema del plan de rescate, creo que hay mucha deficiencia y mucho desconocimiento en todos lados. Hablo en mi país también, o sea, mi país es un país que tampoco es que todas las empresas tienen plan de rescate. Actualmente tenemos un reglamento de la construcción de seguridad y nos exige un plan de rescate, pero se queda en el papel, no en la realidad. Y bueno, estamos tratando de que la gente sepa cómo hacer los rescates industriales. Fátima, díganos. Buenas noches, profe. Buenas Eh, noches. profe, quería hacerle una pregunta un poco ligada al tema. Ujú, Yo tengo un compañero ok, que está trabajando de salud ocupacional en la línea del metro de Panamá. ok, están construyendo el metro de Panamá, ¿sí? Sí, entonces él le pidieron por parte de la empresa que eh, capacitara a unos trabajadores para trabajo en altura y lo certificara, pero O- él no tiene ninguna capacitación específica, solamente la licenciatura de salud ocupacional. ujú, Una persona que no tenga una capacitación específica en trabajo en altura podría capacitar y certificar. ok, ok. Bueno, vea, ese problema lo tenemos aquí en Costa Rica también, el mismo problema. Este, en nuestro país, y no sé en el de ustedes al 100%, pero en nuestro país, no hay una legislación que defina quién o quién no puede capacitar a las personas. A hoy, en mi país, y creo que les pasa lo mismo a ustedes, cualquier persona puede llamarse y decir que es instructor. Cualquier persona puede llegar y, no, yo tengo expertise, soy profesional en salud ocupacional y puedo certificar a la gente, porque yo sé, porque yo he estado en el medio. Si vemos un poquito más al sur de ustedes, Colombia, en Colombia ellos tienen ellos tienen una ley de trabajos en altura y dentro de esa ley, inteligentemente, muy visión de negocio también, establecieron quiénes pueden capacitar y cuáles son las condiciones que los centros de capacitación tienen que tener y cuáles son las facultades y qué es lo que le tienen que enseñar a la gente. Igual que en Estados Unidos, OSHA tiene un marco muy rígido y, y tiene centros autorizados por ellos donde solo ellos pueden capacitar y ya están regulados y estandarizados. Y el instructor tiene que llevar un curso para ser instructor. Pero lamentablemente en mi país, y creo que en el país de ustedes también, si no ahorita me corrige Fátima, no existe un marco legal que diga quién puede o quién no puede. Ahora, si yo soy una persona responsable como ingeniero, como licenciado en seguridad ocupacional, y yo sé que yo no soy el más experto, o yo no quiero autorizar a esa persona para hacer trabajos en altura, puedo buscar ayuda con personas que se dediquen a eso. Y bueno, mi amigo y, y hermano Luis tiene su empresa que hace eso, que certifica personas. Y Luis, ha ido a través del tiempo, ¿verdad? Capacitándose. Él estuvo aquí conmigo en Costa Rica. Estuvimos entrenando fuertísimo. Casi no se los devuelvo. Casi se queda aquí en Costa Rica. Casi se muere del curso fuerte que les estuvimos dando. Ahí, si alguno lo conoce, pregúntele para que vea. Disculpe, Entonces, profe, sí, es que señorita. lo que pasa es que mi compañero como que lo quieren obligar a través de la empresa a que capacite. Entonces él me estaba comentando que él no se atreve
porque él no se siente capacitado Sí. totalmente para inducir a esa persona. Sí. Entonces, lo que pasa es que también si esa persona sufre un accidente, ni Dios lo quiera, va a repercutir sobre él. Sí, el tema ahí es que básicamente pasa eso, ¿verdad? Él está Si me permite, autorizando, él está buenas noches. autorizando. Buenas Buena noches, noche. Johan. Ya, Buenas noches, Johan. Gracias por todo, la verdad, tu conocimiento. Puedo decir que eres mi instructor, así que me atreví a tenerte acá para que puedas aportar a nosotros. claro, Aquí en la sala hay mucha gente que tiene mucho conocimiento. Aquí también tenemos personas con mucha experiencia. Ahora te doy el paso, Juan Jaén. Y ese punto que acaba de tomar la compañera acá, la colega, casualmente lo estoy discutiendo hoy, o lo estuve discutiendo también en un proyecto con un compañero que el jefe se resistía pues a contratar un servicio profesional y quería pues que los personal de seguridad inspectores se encargara. dieran la capacitación. Entonces, mira el panorama aquí. Y ahorita Juan, que tiene mucha más experiencia en el campo que yo, que fue uno hasta de mis mentores, va a hablar. Entonces, mire lo que pasa, que es interesante. No existe una legislación puntual de trabajo en altura, ni de espacio confinado, ni algún trabajo puntual. Tenemos el decreto ejecutivo número 2 que rige la seguridad, salud y higiene en la construcción, que en la sesión de trabajos en altura indica pues que los trabajadores deben de estar capacitados antes de realizar cualquier trabajo en altura. Ese es uno. Entre otros criterios que habla donde el profesional de la seguridad y salud ocupacional pues tiene ahí la autoridad para determinar ciertos criterios en cuanto a competencia y demás en ese ámbito. Ujú. Entonces, aquí en el chat, eh, les copié algunas de las cosas que dice la norma, por ejemplo, la norma ANSI. Que la norma ANSI tampoco te dice qué tipo de capacitación, no te va a mandar IRATA, no te va a mandar a un tipo de capacitación puntual, pero sí dice que debe tener certificación y debe tener competencia, pues el instructor que dé la capacitación. Ese es por ahí, pero sí tenemos ese problemita. Pero la mayoría de, digamos, de instituciones, lo que es Caja de Seguro Social, Mitradel, en su mayoría cuando llega un proyecto, sí le exigen que sea por una persona competente. El tema es que la persona competente es muy amplio en la definición, por lo menos aquí en Panamá, porque no existe una regulación puntual como tal, ¿no? Nosotros tenemos el INADE no tiene ningún tipo de injerencia en estos temas tampoco por ahora, no se ha metido como en Colombia que tienen el SENA. En Colombia el SENA Exactamente. es el que certifica, digamos, a los instructores y tiene que necesitas un permiso de Ministerio de Trabajo para poder ejercer como instructor y como empresa y que dé certificaciones de trabajo de alto riesgo como espacio confinado, trabajo en altura. Pero sí tenemos ese dilema y no es el único caso, son infinidades de casos. Ahí Dios primero, pues yo puntualmente quisiera y estoy viendo un tema, un proyecto ahí de por lo menos para presentar un proyecto para una resolución, algo para presentárselo al Ministerio de Trabajo y que ellos puedan en sí tomar como esa iniciativa, para ese tipo de trabajo. Entonces, básicamente eso. Johan, Sí, adicional, señor. me voy a salir. Yo tenía varias preguntas para ti durante Ok. la capacitación que estabas dando. Sí. Cuando hablaste, ajá, Dámele la palabra a Juan un toquecito y ya sí, sí, volvemos. dale. Para que Juan Dele, no, porque si no Juan queda ahí después no, no me va a perdonar, después no me va a no, perdonar. Dele, no, Juan, dele, maestro. se nos resiente Juan. Dígalo, don Juan. Buenas noches, colegas todos. Buenas noches, Johan. Muchas gracias por la capacitación, muy buena todos los temas. Muchas gracias. Definitivamente en Panamá no tenemos una normativa específica y clara que determine cuál es una persona competente para dictar una capacitación. Pero Ujú. ciertamente también existen perfiles diversos que no aterrizan del todo, pero que definitivamente tú tienes que saber si tú tienes la capacidad de enseñar. Puedes tener Exactamente. el 100% los conocimientos, puedes ser un maestro en cualquier tema, pero necesitas la capacidad para enseñar, el poder hacer un plan de lección, el La poder metodología. desarrollarlo, las habilidades y destrezas, los objetivos Exactamente. específicos, los objetivos generales. Hay muchos temas que tienen que ver con esto, pero sí, la respuesta corta en Panamá
no tenemos ninguna legislación. Muchas Excelente. gracias, Gracias, Johan. Juan. Sí, definitivamente yo puedo ser un gran profesional en X área y no soy un buen profesor. O sea, Sí, eso no quiere decir no van de la mano los dos juntos. y ese tema puntual. La andragogía, la enseñanza a los adultos se las trae. No es lo mismo, no es como los niños. Nosotros aprendemos muy diferente. Sí, y definitivamente ahí, Johan, ese tema también de los instructores también es un tema. Bueno, yo siempre digo aquí en Panamá, y eso se lo digo a varios a los colegas, aquí en Panamá, por ejemplo, los bomberos emiten certificación a las empresas, y esto es un resumen, emiten certificación a las empresas que van a dictar capacitación. Ellos exigen normalmente NFPA 1041, pero existen otro tipo de metodología, otro tipo de curso, como curso CPI, curso para instructor, entre otros tipos, pues. Entonces, pero sí. Entonces, Johan, para no salirme del tema de la capacitación, yo quiero hacerte algunas consultas puntuales sobre el tema de altura y algunos temas que tocaste, que son consultas regulares y casos específicos que se dan en la industria, Ok, como por ejemplo, el requerimiento de claridad que ok, tocaste. Que a ok, la final sí. es la distancia de caída libre que debe tener el trabajador para que no golpee contra el piso, ¿no? En una Mm, caída. Sí, sí, Va, bueno, la norma es pues distancia de caída libre, exactamente el requerimiento de claridad, pero distancia de caída libre es es la longitud de la linga más el HA, que es lo que estamos hablando, que es la altura entre la dorsal y el anclaje. Normalmente, entre menos sea la altura entre eso, o mayor sea la altura, menos caída libre va a tener el trabajador, que eso es lo que tenemos que buscar. exacto, Johan. Pero entonces vamos al caso. Dice la norma, bueno, a 1,80 m ya yo necesito protección contra caída, que es algo que se confunde. Ujú, Yo un proyecto no es, lo que pasa es que los empleadores, antes de iniciar el proyecto, como tú dices, le dan a los profesionales de seguridad, le dan slinga, doble gancho, en línea de vida doble gancho y le dan un arnés para ujú, cualquier tipo de trabajo. Entonces viene el de seguridad y le dice, ok, estás por encima de 1,80 m, ya tienes que ponerte el arnés. Y el trabajador lo pregunta, pero ok, me pongo el arnés, igualmente voy a caer en el piso. ¿Sí? ujú. Entonces Así es. lo que yo siempre digo, y es algo y tú lo vas a aclarar mejor, no solamente existe la alternativa de la línea de doble gancho, No, no porque el solamente. asunto, la pregunta es, si estoy haciendo un trabajo a 3 metros de altura, ¿cómo me protejo entonces? Si mi requerimiento de claridad o si yo hago la suma de factor de caída, trabajador, línea de vida, dependiendo de dónde esté anclado, más los centímetros que se elongue el arnés, más el factor de seguridad que indicaste, que mínimo debe ser 0,5, igual voy a caer en el piso. Entonces yo como seguridad o como profesional de prevención que esté en ese lugar, ¿qué alternativas puedo tener? Y te lo dejo para que lo desarrolles. ¿Qué otras Oh, alternativas? sí, Porque esa es la pregunta que muchas veces se hacen los profesionales. sí, sí, eso es algo muy común, ¿verdad? Que como yo decía al principio de la charla, o sea, muchas veces como profesionales de la salud ocupacional, estamos contentos porque la gente tenga una linga doble gancho, 1,80 m y un arnés. Pero obviamos muchas cosas, obviamos la caída en péndulo, obviamos el requerimiento de claridad. Este, alternativas en el mercado. Bueno, una de las mejores alternativas son las líneas retráctiles. Líneas Excelente. retráctiles en tipo A, específicamente en tipo A porque ellas van a detener a 2 pies. O sea, ellas no van a dejar caer en una caída libre, no va a haber una aceleración mayor estamos hablando de 4 kilonewton aproximadamente, esa va a ser la aceleración, es lo que pide la norma, ANSI Z359.18 que habla sobre las líneas retráctiles. Entonces, es una muy buena opción. No sé qué tanta disponibilidad en el mercado tengan sobre líneas retráctiles, pero es una muy buena opción porque, por ejemplo, entre las líneas retráctiles a hoy en día, tenemos líneas retráctiles que se pueden utilizar hasta de manera horizontal. La LIBS es una línea que se puede utilizar horizontalmente y si el trabajador tuviera una caída libre horizontal que va hacia la vertical y la línea pasa por una arista cortante, ANSI nos está garantizando bajo sus pruebas y requerimientos que la línea no se va a cortar. O sea, ella nos está garantizando esa prueba
de que no va a cortar si pasara por una arista. Ok, Entonces, es una buena alternativa. Ahora, eh, hay otros dispositivos de cuerda, específicamente, dispositivos de cuerda o de cable de acero, que igual la conexión mayor de nuestro punto de conexión del pecho a ese tipo de dispositivos no puede ser mayor a 23 centímetros. Entonces, lo que usted va a caer es un pie y va a restar rápidamente. alto, Y alto chu, ¿te refieres al alto chu, Johan? Alto eh, chu, carrito, que le carrito, llamamos sí, alto chu, sí, básicamente. podría ir acompañado también de un absorbedor de energía. Muchos fabricantes lo venden con absorbedor de energía, pero por la caída, como es tan reducida, o sea, no va a generar mayor energía, digamos, a 2 kilonewton para, para activar un sistema de esos, ¿verdad? Normalmente un sistema de absorbedor de energía necesita por lo menos 4 kilonewton para llegar a activarse. Excelente. Muchas gracias, Johan. Excelente. Y eso es lo que quería que de repente explicaras, porque esa pregunta es muy común, ¿no? Entonces ya Ujú. sabemos que una alternativa a la línea de vida personal de doble gancho podría ser un equipo retráctil, Un ¿sí? equipo retráctil, sí. Para cuando nuestro... Específicamente tipo A, preferiblemente, ¿verdad? Porque, porque él es el que va a frenar más pronto. Johan, Tiene más transmisión de energía también al usuario, pero porque la clase B tiene un absorbedor de energía. Esa es la diferencia, una de las diferencias más grandes, ok. ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que tiene un absorbedor tipo 1 de factor de caída 1 y va a estirar A la final va a un estirar metro veinte, sí. bastante. Metro Johan, 20, sí. otra preguntita tengo para ti. No sé si puedes regresar a la presentación donde están las etiquetas de las líneas de vida, factor uno, factor 2, Ok, por favor. ahí está. Creo Ajá. que ahí está. Entonces, me gustaría que hablaras un poquito, porque es un tema que no se sabe mucho. Yo llegaba a industrias donde los trabajadores, eh, específicamente los trabajadores, eh, no se han tomado la tarea o el de seguridad, qué sé yo, del tema del peso, el rango de peso, como lo dice la etiqueta que tienes ahí presente, que dice Ujú. la capacidad de 130 uso. libras y Es 310 libras. exacto, de 130 libras a 310 libras, que es lo Ok, común que se ve en la industria. Oye, vamos a mandar el más flaquito, pues, el más delgado para arriba, que sí. pesa 100 libras. Entonces me Ok, gustaría que vean. hablaras de eso, por favor. Ok, perfecto. Vea. Cuando hablamos, bueno, los equipos de altura con absorbedor de energía refieren en ANSI, específicamente en ANSI, refieren que si un trabajador tiene menos de 59 kilos o 100, ah, hay alguien se le como algo ahí. Este, hablamos, la norma específicamente dice que si la persona pesa menos que 59 kilos, va a tener una caída donde se va a sumar o se va a multiplicar 10 gravedades y que va a ser, o sea, va a ser algo más bien peor para el trabajador, ¿verdad? Ahora, este peso se tiene que considerar las herramientas, se tiene que considerar la ropa de trabajo, porque, digamos, si usted va a subir ahí y va a subir con una atornilladora, con destornilladores, alicates, y todas las herramientas que usted quiera, esto suma peso, sea para más o sea o sea para regular a las 130 libras que usted necesita llegar. ANSI dice eso, digamos específicamente, que uno de los riesgos de pesar menos es que el trabajador a la hora de sufrir una caída estaría expuesto a una fuerza de 10 gravedades. Eso es lo que dice específicamente. Ahora, la homóloga de ella, que es EN 355 es la norma de absorbedores en Europa, no establece un rango de peso, no habla de pesos, o sea, la norma no dice nada sobre pesos. No, para ellos no existe eso. Y otra de las dos diferencias, digamos, entre ambas normas es que para ANSI la mayor cantidad de energía que se le transmite a un trabajador en una caída es 8 kilonewton y para la europea son 6 kilonewton. Entonces, habría que ver, o sea, realmente, digamos, a estudio, o sea, realmente qué es lo que pasa, digamos, qué es lo que está pasando, que por qué ANSI dice que o sea, da un rango de peso, porque EN no me da un rango de peso. Exacto.
pero, pero en sí, digamos, lo más importante, digamos, dentro del uso de los absorbedores de energía, lo más importante es trabajar en factor cero. O sea, eso lo más importante es cero aceleración. O sea, Yo, siempre buscar el punto de anclaje más alto y que la línea esté lo más alto posible. Y así no se tiene que usted ni que preocupar por el peso, porque usted nunca va a sufrir Johan, una aceleración. Johan, y hay algo interesante, y gracias por lo que acabas de decir, pero hay algo interesante, que ahora los arnés también indican. Ujú. O Sí, sea, lo indica también el arnés. Yo no sé. ellos ellos lo indican, digamos, ellos lo indican porque eh, usted no puede ver los equipos de forma individual, ¿verdad? Obviamente, si usted está poniendo un arnés, es un sistema, ¿verdad? Ahí es donde entra el ABC. O sea, el A de anclaje tiene que ver un anclaje, el B del body harness y el C de un conector, que son los absorbedores de energía. Entonces, es un sistema, por eso, digamos, toda la línea hay que ir sobre eso mismo. Por eso el anclaje soporta 5.000 libras, y las aros en D dorsal y external van a soportar 5.000 libras y las líneas de vida van a soportar 5.000 libras en sus ganchos, en su eje mayor, ¿verdad? Que cuando hablamos de su eje mayor estamos hablando de este eje, no comprometer a compuerta, a- aunque las compuertas estamos hablando que ahora con la punto .12 ANSI tienen que aguantar mínimo 3.600 libras. Eh, a pesar, después de que una línea de vida se activa, después de que una línea de vida se activa, la línea de vida tiene que seguir soportando las 5.000 libras. Por eso, o sea, lo estamos viendo como un sistema, ¿verdad? No podemos ver el arnés de forma aislada, ni tampoco el, 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 la línea de vida aparte, ¿verdad? Ellas se ven en conjunto, van muy de la mano. Instructor, disculpe, Evi Espinosa tenía una consulta. ¿Cuál es el Ok. tiempo de vida de un arnés? ¿Cuál es el tiempo de vida de un arnés? Eso es un preguntón, dígale a don Eddie. Ok, eso es una buena pregunta. Vean, la norma como tal, digamos, ANSI, no establece tiempos de vida. O sea, ella no dice, mira, en la punto 11 te va a decir ANSI Z359.11, mira, el arnés tiene tiempo de vida 2 años, un año. Un día de estos estaba en una capacitación aquí. Yo donde trabajo damos cursos de persona autorizada, competente, y, y un chavalo nos contaba una historia que él estaba trabajando en un elevador hidráulico y cometió uno de los errores más dañinos que hay para hacer trabajar en elevadores hidráulicos. Dos errores puntualmente. Primero, el preuso. No hizo preuso del equipo, entonces no se dio cuenta que el elevador hidráulico estaba perdiendo presión y se venía. Dos, él subió y se ancló arriba de una estructura. Entonces, cuando el elevador perdió presión, quedó guindando. Por- Él, esos son los dos errores que tuvo. Pero curiosamente, digamos, la anécdota con este tema de los arneses, él nos estaba contando que ese arnés, esa línea de vida, estaba nueva. Y ahí vienen qué pasó. La echó a perder. Se activó la línea, se activó el arnés, los testigos. Entonces, eso es número uno. Un arnés en la industria, en el campo mm, la vida la tiene corta, la tiene contada porque puede pasar muchas cosas. Y número dos, vamos a la ficha del fabricante. ¿Qué dicen los fabricantes sobre eso? La mayoría de fabricantes de índole gringa o de índole americana dan de garantía ellos dicen 5 años. Y lo único que obliga a la norma ANSI es la fecha de fabricación. Entonces, a partir de esa fecha de fabricación, 5 años. Pero si nos vamos a otras latitudes, como por ejemplo en Europa, Europa da 10 años. Por norma N, ellos ahí claramente sí dan 10 años. Entonces, eso depende del fabricante. Hay que leer la ficha técnica para ver qué es lo que nos dice. Si nos dice cuántos años de garantía, de garantía. Ahora, eso no quiere decir que un arnés en su primer día salga de servicio, como le pasó a ese señor que tuvo un accidente el primer día de trabajo con su arnés. No sé si le respondo ahí al compañero.
¿Tienen alguna duda, consulta más? Bueno, de mi parte, Johan, no, de mi parte no, pero no me queda más también de agradecer tu profesionalismo y tu conocimiento, pues No, con mucho que has gusto. aportado. Igual también, Alba, muchas gracias. Muchas gracias. Lo que están preguntando sobre la norma ANSI, aquí le voy a dar un resumen en el chat sobre lo que indicó el instructor, la norma y algunos aspectos específicos, ¿no? Ahí en el chat lo pueden ver. Ok, Lo pueden perfecto. escribir ahí. Eh, ¿Cuál es la norma que mencionó que dice que el arnés vence en 10 años? Es más que todo en fabricación europea. Es una EN en la 3358. Los arneses europeos cumplen tres normas dependiendo si tienen sistemas de posicionamiento, sistemas de restricción y sistemas anticaídas. Entonces ellos cumplen la N358, la 813, N813 y la N361. Ellos cumplen ahí. Pero en fabricación y estándar europeo, más que una norma, temas de fabricación de ellos, digamos, dan la garantía de 10 años. De 10 años, si usted, digamos, por ejemplo, Petzl, usted lee la ficha técnica de Petzl, tiene 10 años. Todos los equipos de Delta Plus, también que son fabricación europea, son 10 años lo que dice el fabricante. De vida útil. Es el término correcto es vida útil. Igual que en la parte del continente americano, en nuestro continente, es la vida útil que dicen los fabricantes, Honeywell, Miller, 3M, Davisala, mm, póngale la marca que usted quiera que se fabrique en estas latitudes. Normalmente lo que dice vida útil del equipo, 5 años, a partir de la fecha de fabricación. Ah, ok, entonces no es una normativa como tal, sino el fabricante lo... El fabricante lo establece, viene más Ok. que todo, digamos, por temas de fabricación de equipos de ellos, digamos, de Europa, de la comunidad europea como tal. Pero como le estoy contando yo, los arneses europeos cumplen tres normas o dos normas, porque, por ejemplo, hay arneses europeos que solo cumplen la N361, que es la de anticaídas, solo, porque solo tienen un punto anticaídas, nada más. Pero hay arneses que tienen puntos anticaídas, puntos de suspensión, puntos de posicionamiento y así sucesivamente. Entonces, conforme a eso, cumplen las diferentes normas. ¿Estamos ahí claros, Kaira? Sí, 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 muchas gracias. Perfecto. Pero así, digamos, en resumidas cuentas, muchachos, uno de los aspectos más importantes, digamos, y que yo los invito a ir, vayan a la ficha del fabricante. O sea, cuando compren un equipo, o sea, todos los equipos por norma ANSI tienen que venir con un manual de instrucciones en todos los idiomas que ellos tienen mercado. Y hay una sección de español y ahí va a decir temas de pesos, temas de fabricación, temas de qué puedo hacer, qué no puedo hacer. O sea, todo va a estar ahí claro. O sea, lo más importante, dejémonos de vagancia, por decirlo así, y no leer la ficha técnica. O sea, hay que leer la ficha técnica. ¿Claros hasta ahí? No sé si alguien más quiere aportar algo, quiere decirnos algo. creo que no veo más preguntas, a menos que haya otra persona pregunta, no sé, Avi, por favor, si vas a proyectar algo antes de terminar. Eh, Buenas noches, yo creo que Johan ya lo había mencionado, o sea, está el tema de que el equipo, si se acciona, ya independientemente que se haya comprado el primer día, ya ese mismo día se daña, ¿no? Exactamente. Pero lo que va a ayudar ahí es la inspección del que lo utiliza y mucho más del externo, porque como igual lo mencionó,
el que lo utiliza sabe que, ay, que si reporto el equipo, que yo lo dañé, que esto, que lo otro, va a esconder muchas cosas. Entonces, cuando ya viene alguien externo, verifica el equipo, si igual como lo mencionó también, te va a decir es blanco o es negro, punto. Así es. También en el tema de actividades que son de pintura, esas actividades dañan mucho los arneses, porque una vez el arnés queda cubierto con pintura, ya no se puede hacer una inspección adecuada y ya en teoría, para mí, yo veo parte de seguridad, ya el equipo no funciona porque no me da una garantía de poder hacer una inspección de forma adecuada de las condiciones del equipo. Sí, hay en general, digamos, los químicos en general, como pinturas y disolventes y esos químicos, también uno de los grandes problemas es que descomponen las moléculas del equipo, ¿verdad? No puede llegar a afectar. Yo he agarrado equipos que les ha caído pintura de uso industrial pesado, ¿verdad? Y, o sea, el textil se siente, o sea, se siente totalmente diferente a una pintura de agua, de base de agua. Pero sí, realmente, digamos, por ficha de fabricante, muchas veces ellos dicen pinturas o el simple hecho de rayar con un pilot, ¿verdad? O con un marcador queda afuera, ya no debería utilizarse. Pero ya eso depende mucho al final de nuestro sistema o de nuestro plan que tenemos de trabajos en altura. O sea, que están definiéndose. O sea, no tengo una legislación nacional para regirme, pero yo tengo referencias para poder utilizarlo y decir, bueno, dentro de mi plan de trabajos en altura tengo métodos de control, tengo métodos de inspección, y que sí, cuando se sale en equipo, cuando se pone en cuarentena, cuando no, tengo plan de rescate, todas las cosas que conllevan un sistema de protección anticaídas. Estamos entonces. Sí, instructor, ¿me permite proyectar la pantalla? Claro, claro. Bueno, no sé si tengo que tocar algo aquí o no. Ya usted sí, creo que aquí nada más. Listo. Ah, listo. Ok. Bueno, quiero finalmente ya darle un enorme agradecimiento a nuestro instructor Joha Cavallini. Su experiencia, pasión y conocimiento nos han inspirado a elevar nuestros estándares de seguridad. Cada consejo impartido y cada lección compartida han sido invaluables para nuestro conocimiento profesional. En Extra Rescue, nuestro compromiso es continuo. Esto no es solo el final de un curso, sino el comienzo de una nueva fase en nuestra dedicación a la seguridad y el rendimiento excepcional. Si desean obtener el certificado oficial de esta capacitación, nos complace informarles que está disponible a un costo de 20 balboas. Los métodos de pago son PayPal, Banco General y Yapi. Para cualquier información sobre lo del certificado pueden contactarme. Aquí les facilito el número telefónico de WhatsApp y el correo. Igual los voy a escribir en el chat para que lo tengan. Y quiero darle gracias a todos por formar parte de nuestro programa de capacitación continua. Muchas gracias. Buenas noches. Que puedan descansar y ojalá Gracias. cero accidentes por caídas en altura. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Bueno, profe. con mucho gusto. Saludos, gracias por todo. Pura vida, como decimos aquí en mi país. Gracias, profe. Buenas Pura vida, noches. socio. Pura vida, socio. Pura vida, Mae.
Pura vida, mae. Buenas noches.